Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté sobre su vida. Mi hermano, nosotros aquí estaremos hablando de una palabra muy importante, que al leer la palabra de Dios yo me doy cuenta que nosotros siempre estamos sacando un texto que nos marca en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y ese texto que yo analicé leyendo la palabra de Dios fue a base de la humildad. Ese fue lo que marcó mi alma, mi mente y mi corazón, fue la humildad. Mientras que yo leía este pasaje que sale en Lucas, sale en Juan capítulo 13, es cuando realmente el maestro vivió un momento, vivió un día. Ciertamente el maestro se encontraba, aleluya, en la casa de uno de los discípulos. Ciertamente el maestro se encontraba en aquella casa. ¿Sabe para qué? Porque había un momento el que tenía que llegar, que había llegado de él ciertamente a hacer la humildad. Ciertamente la Biblia nos enseña a nosotros que Jesucristo, mientras estaba predicando y llevando el mensaje, él estaba en una casa, y en esa casa ciertamente él se encontró con una mujer que le lavaba los pies. Imagínate eso, la mujer lavándole los pies a Jesucristo, porque ciertamente en ese momento era el momento de Jesucristo, está en el tiempo de ser crucificado. Pero Jesucristo como profeta, imagínate, piensa bien, como profeta, él recibió una enseñanza, porque él como profeta también enseñaba, pero también aprendía. En un momento que esta mujer le lava los pies, en el siguiente capítulo el maestro estaba lavándole los pies a sus discípulos. Y ahí tú puedes ver que ciertamente, realmente Jesucristo se dejó lavar los pies por una mujer, pero después estaba lavándole los pies a sus discípulos. Eso quiere decir que eso se llama humildad. Y la humildad no se trata cuando tú tienes de todo. La humildad se trata cuando ciertamente tú no tienes nada, y cuando lo tienes todo hace lo mismo que cuando tú no tienes nada y cuando lo tienes todo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y aquí podemos ver que el maestro, aleluya, se arrodilla delante de los discípulos. ¿Qué tú puedes decir, mi hermano Yula, a través de esta palabra? Acerca de la humildad, mi hermano, es algo muy importante que verdaderamente el Señor Jesucristo nos deja y nos relata. Amaos unos a los otros. Ay, yo siento a Dios, mi hermano. Santo, aleluya. Una persona humilde. Alaba el nombre del Señor por siempre. Santo. Fue Cristo por siempre y para siempre lo será. ¿Sabes por qué? Yo puedo decir que Jesucristo dijo esta palabra por humildad, que en su nombre haríamos cosas mayores. ¿Sabes por qué? Porque hasta el sol de hoy yo no he visto un pastor, hasta el sol de hoy yo no he visto un profeta, hasta el sol de hoy no he visto un evangelista. Mi alma alaba el nombre de Cristo, que le diga a la muerte: muerte, te doy potestad sobre mi vida por 3 días, pero al tercer día yo voy a resucitar. ¿Tú sabes quién hizo esto? Mi maestro, el Señor Jesucristo. A través de su humildad fue que vino a decir estas palabras, que en su nombre, gloria a Dios, aleluya, haríamos cosas mayores. Mas la Biblia me habla y me enseña que las señales le siguen a los que creen. Que en su nombre expulsaremos fuera de los demonios, y que colocaremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Que tomaremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Pero este hombre, gloria a Dios, siendo hijo de Dios, siendo humano, gloria a Dios, aleluya, demostró humildad. Mi alma alaba el nombre del Señor. Es realmente que la humildad es la base de tú realmente tener potestad y tener comunicación con el Padre. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros andamos en el orgullo, nos damos cuenta que el orgullo te saca de la humildad. El orgullo y la humildad no pueden estar juntos. Ciertamente no pueden estar juntos, porque ciertamente hay una guerra. O vence uno o vence el otro. Ahora dime tú, ¿qué posición tú deseas tomar? Si deseas tomar la base de la arrogancia o la base de la humildad, como la hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Él tenía la potestad sobre todos los espíritus, mi hermano. Él tenía la potestad sobre todos los espíritus. Él sabía que cualquier espíritu Él le dijera:
vente, acércate a mí, porque ciertamente yo soy el Hijo de Dios. Se acercaba, pero ¿sabe qué? Jesucristo no estaba pendiente por llamar a los espíritus porque se acercara a él, sino para que realmente se convirtieran y entendieran realmente que Cristo, que el Señor, que el Padre, que el Hijo, el Espíritu Santo de Dios estaba buscándolo para la salvación eterna. Eso fue lo que hizo el Maestro, traer la salvación. Traer la salvación. ¿Sabe qué? Acerca de la humildad, Cristo nos relata, gloria a Dios, a través de tantas cosas que hizo el Señor. ¿Sabe una de las cosas que hizo el Señor en humildad? Fue alimentar a más de 4,000. Si mal no me equivoco, creo que fue en la primera oportunidad, más de 4,000, que dicen que fueron 5,000. No tenemos la actitud exacta de base de la humildad, como la hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Él tenía la potestad sobre todos los espíritus, mi hermano. Él tenía la potestad sobre todos los espíritus. Él sabía que cualquier espíritu Él le dijera, vente, acércate a mí, porque ciertamente yo soy el Hijo de Dios. Se acercaba, pero ¿sabe qué? Jesucristo no estaba pendiente por llamar a los espíritus porque se acercara a Él, sino para que realmente se convirtieran y entendieran realmente que Cristo, que el Señor, que el Padre, que el Hijo, el Espíritu Santo de Dios estaba buscándolo para la salvación eterna. Eso fue lo que hizo el Maestro, traer la salvación. Traer la salvación. ¿Sabe qué? Acerca de la humildad, Cristo nos relata, gloria a Dios, a través de tantas cosas que hizo el Señor. ¿Sabe una de las cosas que hizo el Señor en humildad? Fue alimentar a más de 4,000. Si mal no me equivoco, creo que fue en la primera oportunidad, más de 4,000, que dicen que fueron 5,000. No tenemos la actitud exacta de números, pero habla que fueron 5,000. ¿Sabe por qué humildad? Porque verdaderamente a través de su poder, pudiéndolo hacer todo, porque tenía dinero, Judas tenía la bolsa ahí de todo el dinero que se recogía, pero la humildad hizo que su poder, gloria a Dios, aleluya, transformara un milagro en la alimentación. Y yo me recuerdo, mi hermano Yul, que en esa escena de la que tú estás hablando, donde Jesucristo alimentó 1,000 de multitud, ahí se dieron de cuenta, ahí nos damos de cuenta en esa escena, mi hermano Yul, que ciertamente los que tuvieron la humildad fueron los que se quedaron en esa escena. Pero los que no tenían humildad, que solamente estaban por el pan y los peces, que estaban ciertamente porque realmente necesitaban quizás algo que el Maestro le diera para que ellos pudieran beneficiarse, ahí se enseñó la humildad. Porque ciertamente ahí, cuando realmente se había acabado, cuando nuestra barriga se había llenado, cuando nuestra sed se había saciado, ¿cuál es el deber de nosotros? Seguir al Maestro. Pero no, muchos decidieron irse del lado del Maestro porque ciertamente se había acabado todo, cuando realmente no se había acabado nada, porque la palabra de Dios nunca pasa. Ella siempre nos va a llenar de esa hambre que nosotros constantemente tenemos, porque ciertamente si hablamos de humildad como estamos hablando aquí, ¿cómo nosotros podemos mantener la humildad? ¿Cómo? Dios, en la oración. Exacto, ahí es que nosotros tenemos que mantener la humildad, ciertamente practicarla, porque muchas veces nosotros la tenemos pero no la practicamos, o no la tenemos y no la practicamos porque no sabemos cómo practicarla. Porque hay momentos que nosotros tenemos que hacer como el Maestro buscaba lugares solo. ¿Para qué? Para practicar, para saber lo que el otro día iba a hacer. Entonces tú te das de cuenta y tú te metes ciertamente en la palabra de Dios y te metes en la profundidad. Tú te das cuenta lo extraordinario que es saber que es la humildad. Lo extraordinario que es saber que Cristo hacía cosas que nosotros no hacemos. O si lo hacemos, no nos damos cuenta porque realmente estamos perdidos de abajo de la cobertura del Señor, que eso es lo que hacía Jesucristo. Jesucristo mantenía la humildad porque Él todos los días estaba bajo la ala de Dios, y estar bajo la ala de Dios te mantiene a ti a ser humilde. Tenga lo que tengas, busque lo que busque, hagan lo que hagan contra ti, tú mantienes la humildad, porque en varias ocasiones también lo he hecho. Las personas malas que no han entendido que la humildad han hecho cosas conmigo, y yo completamente bajo el temor y la misericordia de Dios he tenido que pedir perdón sin que nadie me haga nada, porque eso es la humildad.
Entonces, mi hermano Joel, ¿qué tú puedes decir a base de lo que realmente el maestro nos puede enseñar a través de esta palabra? Que no fue leída, pero sabemos que realmente Dios está en nosotros porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios, se la estamos impartiendo a ellos para que ellos entiendan qué es la humildad. Verdaderamente, la humildad es representar primeramente el Señor en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque habla duro, cielo, no te escucho. Fueron 10 fuego, que yo siempre digo. 10 mandamientos, los cuales el Dios de los cielos predestinó, fueron escritos en una tabla en la antigüedad. Mas Cristo, Él vino a decir, cuando empezó a hablar de mandamientos, Él habla así y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe por qué puedo comparar esto acerca de la humildad? Porque me voy a poner yo. Se nos hace difícil amar a nuestro prójimo. Se nos hace difícil, gloria a Dios, aleluya, amar a aquel que nos ve o que nos mira mal. Se nos hace difícil amar a aquel que habla, blasfema contra nosotros sin nosotros hacer nada en contra. Pero Cristo nos habla y nos relata y nos enseña que debemos amar. Eso viene siendo humildad. Eso viene siendo humildad. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que nuestro mayor ejemplo en la vida es Jesucristo, porque Él dice: el que conoce al Padre, conoce al Hijo. Entonces tú te das cuenta que Jesucristo practicó la humildad. Nosotros también tenemos que practicar la humildad. Claro, nosotros no somos perfectos, pero tenemos que practicar la humildad, ciertamente. Porque realmente, si tú lees la palabra de Dios y sabes la palabra de Dios, te das cuenta que el profeta Isaías, Juan, habla de Isaías y habla de Jesús, y te das cuenta que Juan entendió que Isaías hablaba de Jesucristo, que iba a venir uno mayor que él. ¿Sabe por qué iba a venir uno mayor que él? Porque Isaías, estando bajo la presencia de Dios, se dio cuenta que su mente, su corazón, su alma había cambiado, que dijo: si yo estoy lleno del Espíritu Santo, si yo estoy lleno de Dios, imagínate, va a venir uno más lleno de Dios que yo. Imagínate, cuando Cristo vino a la tierra, también se dio de cuenta de esto, que los antepasados que estaban llevando el mensaje, que estaban buscando la santidad, pensó y dijo: va a venir uno mayor que nosotros. Y Él nos dijo: ustedes harán cosas mayores. Entonces yo he entendido que ciertamente por bajo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer cosas mayores, y ustedes serán testigos de eso. Pero practiquemos la humildad.